entender por qué Dios a nosotros nos exige santo, se deriva de esa expresión bíblica. Ser santo porque yo soy santo. Y ese es nuestro deber. Y esa es nuestra condición. Es una condición derivada del nuevo nacimiento, de la nueva criatura, del pacto, ese pacto del que habla Jesús ahí en la Santa Cena, el nuevo pacto en su sangre, de habernos bautizado, de la fe. Dios nos declara santos. Ahora, si nos miramos a cada uno a sí mismo y dirimos, uy, pareciera que el estándar está demasiado alto, pero es lo mínimo que Dios exige. O sea, la santidad es la norma mínima del reino. Y nosotros tenemos que acomodarnos y acomodar la vida, desarrollar la vida de acuerdo a ese estándar divino. Que a alguno le parezca que no puede llegar, bueno, yo digo que tiene alguna mentira, algún engaño en sí mismo. Porque si Dios me pide a mí ser santo, no es que no pueda hacerlo. Puedo y debo serlo. Pero debo hacerlo con entendimiento, con convicción. Hay otra expresión que encontré en la Biblia que es también exclusiva de Dios, y también hay un lugar que se le llamó con este nombre, Santísimo. Acuérdense del templo o del tabernáculo, había un lugar santo y un lugar santísimo. Me llamó mucho la atención cuando lo encontré, porque yo no me he dado cuenta de que el lugar más íntimo de Dios, la Escritura lo revela como el lugar santísimo. Imagínense, santísimo. Y esa expresión nunca Dios la usa para nosotros, sino para sí mismo. Y eso es exquisito para nosotros porque cuando Él dice a nosotros somos santos, nosotros no nos podemos igualar con Dios. Siempre hay esa distancia entre creador y criatura. Y cuando la Biblia revela a Dios como el Dios santísimo, el santo en ese momento reverencia, el santo se inclina, el santo lo menos que puede hacer es bajar la cabeza y reconocer, sí Señor, el único digno, el único santo, santísimo eres tú. Vamos a colgar en la cuerda algunos versículos. Este que acabé de decir, el último, para que lo tengamos en la memoria de una. Éxodo, Daniel, por favor, Éxodo 26:33. Aunque en este caso hablas del lugar santísimo, pero eso es exclusivo de Dios. Éxodo 26:33. Ahí está, ya aparece el lugar santísimo en cuanto al templo. Harás colgar el velo de los ganchos, introducirás detrás del velo el arca del testimonio. Aquel velo os servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí aparece ese lugar. En el lugar santísimo, cuando ustedes leen en la escritura, era el lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora ese velo, de acuerdo a Hebreos, ya está roto, ya tenemos acceso al trono de la gracia, como sacerdotes y como santos. Éxodo 39:4, Daniel. Éxodo 39:4. Tengan paciencia hasta que aparezca. Éxodo 39:4. Parece que me equivoqué en algo. Bueno, busquemos otro. Apocalipsis 4:8. No era. Debe ser otro. No. No importa porque hay varios. Apocalipsis 4:8. Este versículo es bastante interesante, ¿eh? Acuérdense que esta es una escena celestial donde Juan está describiendo algo que vio. Dice, y cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir,
Pues, el énfasis es muy particular, ¿eh? Para que nosotros entendamos que, bueno, ¿qué nos toca hacer allá en la eternidad? Cuando estemos con el Señor, ¿qué toca hacer? ¿Y cuándo? O sea, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Bueno, no sé qué más cosas habrá que hacer, pero por lo menos aquí está revelado algo importantísimo, que ni de día ni de noche cesan de decir. A ver, yo creo que cada uno desde allá, si lo están leyendo, lo podemos leer. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Habla de Jesús, habla de la condición de Dios, pero ni de día ni de noche, hermano. Así que no se aburra, no se canse de practicar ya desde acá esta dinámica del reino. Ni de día ni de noche cesan de decir santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y yo lo tengo en la Biblia, mía lo tengo todo rayado, todo marcado, porque es un énfasis muy interesante porque nos revela la naturaleza de Dios, nos revela la condición de Dios. ¿Sí? Eso es lo referente a Dios. Ahora, en lo referente a nosotros también, el domingo pasado alguna hermana leyó este versículo, bro. Creo que fue Mari, no estoy seguro, pero Primera de Pedro, eso en cuanto a nosotros, Primera de Pedro 1:13 al 16. Trece. 13 a 16. Miren el lenguaje pues del Señor, pero a través del apóstol Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, oiga bien, sino que como aquel que los llamó, Dios es santo, llama a ser santo. Sed también vosotros santos, y él le agrega algo, porque de pronto alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿en qué tengo que ser santo? ¿Cómo tengo que ser santo? Y el apóstol aquí describe algunas cosas, en qué cosas, en qué actos de nuestra vida, en qué dinámica de la vida nosotros debemos ser santos. Pues en todo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Vea, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, voy a recordar el texto que ya leímos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando nos habla de que nosotros debemos ser santos, ¿en qué aspecto debemos ser santos? Para que tampoco no caigamos en la trampa del enemigo que cuando hablamos de iglesia y de adoración, de pensar de que tenemos que ser santos simplemente el día que nos reunimos o nos congregamos en la comunidad o en el salón o en el templo si lo tenemos. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Primera Corintios, en el mismo tenor, Primera de Corintios 7:34. Primera de Corintios 7:34. ¿Verdad? No, ese no es. Ay, ¿por qué me estoy equivocando hoy? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como el cuerpo como en espíritu. Sí, ese era el énfasis que yo iba a hacer. Ser santos aquí habla en cuerpo y en espíritu, o sea, en nuestro ser integral, moral también. Aquí está hablando pues de algo del matrimonio. Levítico, por ejemplo, esta no, Daniel, no la pongas, sino que sencillamente de la concordancia, así muy rápido, encontré algunos otros, por ejemplo, Éxodo 22:3 que dice, y me seréis varones santos,
Levíticos 11:44, y seréis santos, Levíticos 11:45, y seréis santos porque yo soy santo, eso lo repite mucho la Escritura. Levítico 19:2, y seréis santos porque yo soy santos, 27, seréis santos, Levítico 20:26, habéis de serme santos porque yo soy santos, 21:6, santos serán, Números 15:40, y seréis santos. O sea que es una norma del reino que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Es lo mínimo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Dios es santo, su palabra es santa, el Espíritu Santo, su pueblo debe ser santo. Sí. Su estilo de vida tiene que ser santo. Y santo, la definición de santo es una palabra muy conocida, es apartado. Apartado para. En cuanto a nosotros, referente al ser humano, el ser humano fue creado, diseñado, apartado para Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios. Y repito lo del estilo de vida, un estilo de vida santo. Lo que no es santo es profano, mundano. Y es bueno decir también que, claro, como la mayoría de nosotros, y no todos, venimos de una tradición donde tiene un criterio o un concepto de santo totalmente distinto. Yo digo de esta manera, en la tradición se declara santo a los muertos. Casualmente, bueno, no casualmente, en estos días la tradición está declarando santo a un muchacho que murió por ahí a los 15 años. Y lo van a beatificar, imagínense. La tradición beatifica a los muertos. Es un acto de necromancia, eso es necromancia pura, es espiritismo puro, eso no tiene nada que ver con el concepto de santidad que nos revela la Escritura. Sí, o... ¿ah? Sí, incluso el concepto de santos, de los santos de la Escritura, como San Pablo, San Pedro, San Juan, San Lucas, etcétera, etcétera. El concepto es totalmente fuera del contexto de la Escritura, no es el concepto bíblico de santidad. Dios declara, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él declara santos es a los vivos, es decir, a su pueblo, a nosotros. Eso es importante que lo hacemos, que lo entendamos. La iglesia como cuerpo es una nación santa, así lo dice también Pedro. Es más, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. O Dios en el Antiguo Testamento, cuando dice que escoge a Israel para hacerme un reino de sacerdotes. Y un sacerdote ministra a Dios, ministra a los demás. Y ser santo es una función específica. En las idolatrías llaman a sus lugares santos, y no es verdad. Ahí está, Daniel lo colocó. Ese es ¿qué texto es ese? Sí, más vosotros, dice, más vosotros, mire, refiriéndose al pueblo, a la iglesia, sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio para Dios, nación santa, pueblo adquirido. Pueblo adquirido. Ahora por la redención, comprado por la sangre de Jesús, adquirido por Dios. ¿Y para qué función? ¿Apartado para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, las virtudes de Dios, los atributos de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese texto es muy revelador, a mí me gusta bastante para desarrollar este asunto de la santidad. Somos linaje escogido, no somos cualquiera. Aquí sí podemos de pronto un poquito de solapa, porque pues lo usan hoy de otra manera, pero aquí sí podemos levantar un poco los hombres. No somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios, hermano. Eso hace la diferencia. Y no es que nos los creamos.
Es que Dios dice que somos el pueblo de Dios, que somos linaje escogido, que somos reales sacerdotes. Eso nos da cierta relevancia, cierta categoría, y de acuerdo a eso es que tenemos que vivir. De eso se deriva nuestro estilo de vida. ¿Mm? Hay un término que aparece en la escritura que yo lo coloco como sinónimo de santo es perfecto. Porque el hombre a lo largo de su historia ha tenido dos formas de gracia. Digamos, por ejemplo, antes de la ley, en los tiempos de los patriarcas, se vivía de una manera de gracia muy parecida a la que nosotros vivimos ahí. Por supuesto, hay que poner a Cristo ahí en el medio, pero se vivía en una forma de gracia, es decir, la ley no existía, dice la escritura que eso vino muchos años después, no sé qué, creo que 1400 años después. Y la norma del santo de Dios es la misma en esa forma de gracia, en la ley y en la nueva gracia que nosotros vivimos. Es decir, Dios nunca, incluso a pesar del pecado del hombre, ha rebajado la norma de la santidad para nosotros. Nunca la ha rebajado. Aún habiendo pecado el hombre. Para Adán, la norma de la santidad, ¿cuál era la ley en esa forma de gracia? Por decir, ¿cuál era la norma? ¿Qué era lo que regía el andar del hombre respecto a Dios? En el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en que el hombre guardara ese mandamiento le garantizaba al hombre su santidad, le garantizaba su provisión, su permanencia en el jardín, le garantizaba la presencia de Dios, le garantizaba su santidad. El obedecer ese simple mandamiento, bueno, digamos, es simple en realidad. Era sencillo porque el hombre sí podía obedecer ese mandamiento. Esa era la norma del huerto, por decirlo de una manera. Incluso después del pecado, cuando todavía no había venido la ley, yo encontré, por ejemplo, en esta expresión, mira, está hablando Dios con Abraham en Génesis 17:1. Dani, esa sí es buena que la coloquemos, por favor. En Génesis 17:1, la norma de la santidad está en el versículo 1. Le habla de la circuncisión como señal del pacto, y era Adán ya viejo, el hombre ya estaba viejo, y Dios se le apareció y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mira cómo se le revela. Y mira lo que le dijo, que era lo que él tenía que hacer, la norma de la santidad para ese tiempo. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Dice, uy, esa norma, mentiras, a mí me lo han dicho, eso de ser, hasta los cristianos lo creen que no pueden ser perfectos. Y perfecto significa, según lo que están colocando ahí, según Strong, es algo moral, tiene que ver con integridad, con verdad, sin defecto, entero, íntegro. Mira todos los sinónimos de ahí, perfecto, perfección, recto, sin tacha, sin mancha, podría ser también. Pero mira, quédese con íntegro y perfecto y recto. O sea, Dios espera, lo menos que Dios espera del hombre es que sea de esta manera. Esa es la norma de la santidad en la antigua gracia que yo llamo. En esa gracia de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿ser perfecto es posible para nosotros o no? De acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a la norma de Dios. Sí, es posible. Y repito, es lo mínimo, es la norma mínima del reino. Mínima. Y decía que también Dios
¿Se volvió a ir o qué? No. Ah, ya está. Lo volvimos a colocar. Era Génesis 17:1, Dani. Ah, mira, aquí está cómo se puso. Pero ahí no lo quité. Sí, miren. No, eso no es Ahora no, yo perfecto. mi voz y guardo mi precepto de mandamientos. Mm. Mi taller. Ah, sí, es una de lo que Abraham hizo, dice, por cuanto yo abra mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, aquí da a entender que el hombre entendió que era la forma, cómo era el estilo de vida. Por eso Dios lo saca también de su entorno natural, de su entorno, de su familia. Porque cuando Él tiene un propósito, como Él tiene un propósito, tiene un plan, Él extrae, nos sustrae para que podamos tener visión del reino y de esa manera poder desarrollar sus propósitos. Alguien decía, y creo que es válido el concepto, cuando él decía, mientras Lot estaba con Abraham, pareciera que como que Abraham se truncó. No es tanto, sino era el tiempo de Dios. Cuando Lot se separó de su sobrino, en ese momento es cuando Dios le aparece y habla con él y se le revela de esta manera, le exige esta norma de santidad y además le da la promesa del hijo, de Isaac. Creo que es en ese momento. Entonces uno tiene que entender que el perfecto, el santo, es de alguna manera también el aislado del entorno natural en cuanto a su ideología, a sus costumbres, en cuanto a su cultura, para que pueda cumplir aquel llamado supremo al cual Dios lo ha llamado. Decía también antes de que se fuera la red que Dios también llama a ciertos hombres, como a Abraham, le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Pero cuando se refiere, por ejemplo, a Job, y cuando se refiere a Noé, y repito, el lenguaje de Dios es el que yo quiero que tengan en cuenta, el lenguaje, el concepto de Dios. Por ejemplo, a Noé, Génesis 6:9. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Mire esta terminología que usa el Señor con respecto a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Y mira cómo dice Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ese caminó, hay otro hombre que caminó con Dios y se lo llevó. ¿Cuál es? Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Entonces, aquí ve que un hombre, aún después de la caída, cuando yo digo que Dios no rebajó su norma de santidad, mire que estos hombres pudieron, y si él pudo, nosotros también podemos. Máxime cuando el Espíritu ahora mora dentro de cada uno de nosotros, por eso somos santos. Es el Espíritu Santo el que nos hace santos. Job, en cuanto al concepto de Dios también de Job, en esa gracia antigua también, sin ley, para que no caigamos en el error de pensar que la norma de la santidad es una norma de la ley. Es de la norma del reino de Dios, con ley o sin ley. En Job 1:10:1, Job 1:1, me llama poderosamente la atención de cómo Dios se refiere a un hombre como Job. Dice, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, mire ese verbo, este título para mí, perfecto y recto. Pero no solamente Dios se refiere a este hombre como perfecto y recto, sino también como temeroso de Dios y apartado de mal, el estilo de vida de Job. De lo que Pedro llama ya ser santo en toda vuestra manera de vivir. Era un hombre, repito, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ese era Job. Y el verso 8 del mismo 1:1, el verso 8, que también es muy interesante, y Dios mismo diciéndole a Satanás, ¿no has considerado
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Los mismos términos del verso 1. Varón, varón. Y quiero sobreenfatizar este término, varón. Este término es más que hombre. Y ese término varón es el término que Dios le atribuye a aquellos hombres que están de su lado, que honran su nombre, que honran su palabra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y si usted sigue leyendo ahí el capítulo 1 sobre la historia de este hombre, la conclusión a lo que yo llego es que a esos hombres que tienen esas características de esa forma de santidad, de ser perfecto, de ser recto, de apartados de mal, Dios, están como dentro de una, como dice uno, lo dicen los israelitas, en la cúpula de hierro. Están protegidos por el que los llamó. Es decir, no están exentos de mal. Ahí hasta Dios incita al diablo contra Job, le podría decir. Y sin embargo, Dios está seguro de la integridad de Job. No es que confíe en el hombre, dice que no confía ni en sus ángeles, pero él sabe que este es un hombre íntegro. Y nosotros vemos después a Job que nunca habló ningún despropósito respecto a Dios. Ese es un varón perfecto. Que aún con la soga al cuello, aún pudriéndose su propia carne, ni aún así blasfemó contra Dios. Eso es un varón perfecto. Y eso también podemos serlo también nosotros. No renegar, no quejarnos mucho, o no, mucho no quejarnos. La norma es que nunca. Esa es una norma de la santidad. Otro versículo. Estoy apenas en la introducción de lo que es ser santo porque yo quiero que más adelante, ya no este domingo, hablemos sobre la santidad de Dios y la santidad del hombre, o la santificación del hombre. Salmo 15 del 1 al 5. Me gusta este. Y yo le coloqué ahí en mi Biblia, creo que le coloqué en mi Biblia un título a ese salmo. Manual de la santidad le coloqué yo. Es muy parecida a la de Pedro, el de andar santa y piadosamente. Salmo 15:1 dice, los que habitarán en el monte de Dios, Salmo de David. Jehová, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Observen que esto es el estilo de vida, esto es la norma del reino, esto es de cómo nosotros tenemos, en qué áreas de nuestra vida tenemos que ser santos. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En la cúpula de hierro lo cubre. ¿Ah? Esto es Salmo 15 del 1 al 5. Y no solamente este salmo, hay muchos salmos. Y cuando tú lees, por ejemplo, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago, ¿no? A Timoteo, hablándole a Tito, cuando tú ves el mensaje, el llamado que él está haciendo al pueblo de Dios, a la iglesia, es a la santidad. Es a vivir un estilo de vida coherente al que llama. Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Él es justo, nosotros debemos ser justos. Él es piadoso, nosotros también. Él es misericordioso. Todos los atributos de Dios, en la forma como los desarrollamos, estamos reflejando esa santidad que Dios exige de nosotros. No es la aureola, no, eso por ser santo no nos va a salir una aureola. Pero de alguna manera la santidad se ve, se nota.
se refleja. Hay algo físico, corporal, que nosotros podemos ver. Cuando la Biblia dice los santos, cuando Jesús resucitó, también hay una mención, dice que con él resucitaron muchos santos. Ese es el lenguaje de nuestro Padre Celestial, y ese es el lenguaje que nosotros tenemos que encarnar aquí. Para, repito, no caer en la mentira del diablo de ser santo en ciertos aspectos de nuestra vida, o en cierta forma, o en los cultos, o en cierta forma de reuniones, no. Aquí habla de ser santo en toda vuestra manera de vivir. Eso en cuanto a la santidad nuestra, a lo que Dios exige de nosotros. A ver si lo encuentro. Ah, sí, ya lo encontré. En el hebreo, la palabra perfecto, ahí creo que Daniel seguramente lo va a colocar. Es un término hebreo que es sinónimo de íntegro. Es tam, T-A-M, y tamim, como si fuera singular y plural, que proviene del verbo tamán, que significa ser completo, ser acabado, ser lleno. El hombre perfecto es un ser integral. Ahí está, ¿ve? Tamán. La raíz primaria, completar en sentido bueno o malo, literalmente o figurativamente, acabar, el colmo, concluir, pero siempre da la idea de algo completo, ¿me entiendes? Siempre da la idea de algo integral. Tamín, figurativo, sustantivo, sin defecto, entero, íntegro, recto, sin tacha, que creo que ya lo habíamos visto también. Entonces, esa idea del hebreo es la misma idea en castellano, para que no digamos, no, pero es que en hebreo significa una cosa y en castellano caigamos por ahí por el cuento ese. No, es la norma del reino en hebreo, en chino, en japonés, en boyacense, en costeño, es la norma del reino en argentino, en lo que usted quiera. Es la misma, es para toda la humanidad. Es decir, el llamado a la santidad, no pensemos también que es un llamado de Dios solamente para la iglesia. Fue un llamado para el hombre en su ser integral. El pecado dañó todo, degeneró todo, y sin embargo Dios sigue llamando a ser santos. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué tendría Dios que rebajar la norma a pesar del pecado y de los desaciertos del hombre? ¿Por qué tendría que rebajarla? Si él no va a dejar de ser el Dios santo o el santísimo, como decíamos. Y el hombre, eso de ser santos, de ser íntegros, cuando nosotros vemos ahí el acto de la creación, cuando como conclusión Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Yo me hice la pregunta, ¿eso nos incluye a nosotros? Claro. O sea, Dios, por eso es que Dios exige de nosotros esa santidad. Él lo hizo todo perfecto. Dice que a su tiempo lo hizo todo perfecto. Y ¿dónde es que ese Salmo, Eclesiastés? ¿Dónde es que dice que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchas perversiones? O sea, Dios responde por él. Y nosotros tenemos que responderle a Dios por lo que Él exige de nosotros. Si no, nos va a juzgar. Y el que no quiera, pues sencillamente quedará excluido, aunque se crea. Así es Dios. Ese es el Dios que nos revela, el Dios santo que nos revela la Escritura, es así. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, que fíjense que aparece como sinónimo de tamín, pero ellos se buscaron muchas perversiones, o sea, no le echemos la culpa a Dios, no le achantemos a Dios, no le soslayemos a Dios nuestras responsabilidades. Ahora, cuando usted mira los ministerios, Efesios 4, cuando él habla de los ministerios específicos que tienen un propósito específico, que no es distraer, que no es cualquier otra cosa, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los ministerios están para eso, para
Y él mismo, ¿quién? Dios, él mismo, no fue que se autoproclamaron, no. Dios mismo constituyó los ministerios, ahí están los 4, para que no haya alguien buscando puesto. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí dice el 12, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creó él los ministerios? A fin de perfeccionar a los santos. Y usa el verbo perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para un servicio específico. Es decir, un santo, un Dios santo llamando a unos santos para perfeccionar a los santos. Parece una redundancia de términos. Y nosotros somos santos, pero nos estamos santificando todavía. Allá en el Apocalipsis al final dice, el que sea santo, santifíquese todavía. Como hablando de un proceso, a lo que yo llamo la dinámica de la vida, la dinámica de la vida. ¿Qué es lo que está tratando Daniel de colocar aquí? Ah, ya, catartizo. Perfeccionar, ¿no? Catartizo. Hacer acto, completar. Vean, la misma idea del verbo también. Constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar las redes, ¿no? Para que sirvan para pescar, restaurar. Después del pecado, esa es la misión del Espíritu Santo en el proceso de santificación, de restaurar en el Hijo de Dios, en el cristiano, la imagen de Jesús. Porque la idea es, todo el proceso es para conformarnos a la imagen de su amado Hijo. Esa es la idea de Dios. ¿Y usted cree que Dios va a desistir de eso? De ninguna manera. Ni el pecado, ni el diablo, ni usted, ni yo va a atentar contra eso sublime que Dios tiene en su corazón. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hacernos conformarnos a la imagen de su Hijo, nada más ni nada menos que eso. De manera que tenemos un reto, este es un reto, la santidad es un reto viable, posible, que debe ser agradable para nosotros, debe ser algo, es el mayor logro para nosotros en esta vida es ese. Se podrán conseguir muchas cosas, usted podrá ser muy capaz, de acuerdo a los talentos y a los atributos que Dios le haya dado, sean talentos naturales o espirituales, usted podrá lograr muchas cosas, y muy buenas, pero el mayor logro para nosotros en toda la sencillez de la vida es la santidad. Posible, por supuesto. Porque mire, el que dice que no se puede, que es complicado, que es difícil, que perfecto solo Dios, sí. Pero para mí son solo excusas para no ser lo que Dios dice ser. Y eso es fracaso para uno. Eso es un fracaso. Ser lo que Dios quiere ser. Entonces, la norma de la gracia en la antigüedad, la norma de la ley y la norma de la nueva gracia en Cristo es la misma. Ser santos porque yo soy santo. Porque Dios busca un reino de santos. Creo que por hoy voy acabando. A ver. Con respecto a la santidad es una condición, un estado, que expresan la victoria de Jesús, la victoria del hombre sobre el diablo, el pecado y sobre la muerte. Me remito otra vez al concepto que dije sobre Adán. Teniendo esa norma ahí de santidad, ese mandamiento restrictivo que él tenía, si él lo cumplía, Dios iba a referir de él de la misma manera como se refirió a Job y como se refirió a Noé y como se refiere a su pueblo hoy en día. Es un estado, es una condición del pueblo. Y cuando nosotros dinamizamos eso, lo ponemos en práctica de ser santos porque Dios es santo, con esa condición, con esa visión de reino, estamos andando en la vida expresando la victoria de Cristo en la cruz sobre, y nosotros también, porque esta es vuestra victoria, vuestra fe. ¿Pero vuestra fe en qué? En Cristo. Estamos reflejando la victoria
que Dios nos ha dado sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. Este es un concepto muy personal mío, como conclusión sobre la condición de ser santos. Y que nuestra santidad se deriva de la santidad de Dios. Es una consecuencia, diríamos también, de la santidad de Dios. Entonces, por eso es que yo digo, debemos primero conocer a Dios, sus atributos morales, sus atributos espirituales, si se quiere, su naturaleza, comprender a Dios en lo posible, para que así inmediatamente nosotros como conclusión, sencillamente como conclusión, tengamos que decir, no, aquí no tenemos otra. Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Pero por una deducción razonable. Teología, esto es teología pura, si se quiere, pero es sencillo. Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y hay un versículo, el último que les doy, en Salmo 93:5. Me ha llamado siempre poderosamente, lo tengo rayado en la escritura, porque me dije, voy a pensar en qué consiste esto. Salmo 93:5. Dice, hablando de la palabra, dice, tus testimonios son muy firmes. Dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y hay que rumiarlo, hay que echarle exégesis, hay que extraerle. Porque yo me hacía la pregunta de esta manera, bueno, ¿en qué sentido nos conviene la santidad? En todo sentido. O sea, los beneficiados somos nosotros. A Dios no le hacemos ningún favor. ¿O sí? Es decir, el ser santo es un beneficio para mí en lo personal, para su pueblo en lo general. O sea, nos conviene porque, entre otras cosas, como Adán antes de pecar tenía todo el respaldo de Dios, tenía toda la bendición de Dios, gozaba de la presencia de Dios al huerto del día, podía comer de todos los árboles, menos el de la ciencia. Es decir, esa libertad, eso es libertad, la verdadera libertad. La santidad conviene, nos conviene a nosotros. Porque, entre otras cosas, también santo es apartado del mundo para Dios. Y nos vamos haciendo santo entre más vamos cortando los lazos con el mundo, con las tinieblas, con las costumbres del reino de las tinieblas, con los hábitos del reino de las tinieblas. Es en esa medida en que nosotros somos cada vez más santos, en la medida en que vamos cortando los lazos con el mundo, con las tinieblas, con la carne, como dice el apóstol Pablo. Es en esa medida que somos santos. Entonces nos conviene, hermano. Así que vamos a hacer un negocio con Dios. Vamos a hacer tengo un negocio y ese negocio me conviene porque voy a salir beneficiado. La santidad. La santidad conviene a tu casa. Puede haber algunas otras acepciones a eso, pero eso es la forma como yo lo interpreté. El último ya, mano, porque ya creo que son las... Ah, sí, estamos perfectos. Salmo 16:3. Daniel, por favor. Salmo 16:3. Se quedó por ahí. Emanuel lo distrajo, seguro. Pero bueno, lo leo. Si lo puede aparecer mejor. El Salmo 16:3 me gusta como a manera de conclusión, porque leo el corazón de Dios. Ahí va a aparecer ya. El lenguaje de Dios, el concepto de Dios. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, dice Dios, dice el Señor, Jehová ha hablado.
Jehová ha dicho, así dice el Señor, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Me encanta ese lenguaje de Dios. La forma como Él lo expresa, la complacencia que hay en Dios para un pueblo que sencillamente vive en santidad. Dios se complace, se explaya, mejor dicho, muchachos, ¿qué quieren? ¿En qué los puedo complacer hoy? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué? A ver. Es un reto maravilloso. Dios está satisfecho, Dios está contento. Es que no es para menos. La obra de Cristo fue perfecta. Y la obra de Cristo satisfizo al Padre. Y lo que nosotros hagamos tiene que tener la misma connotación, satisfacer el corazón de Dios, corazón del Padre. Amén. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les guarde y que esto penetre aquí y acá, porque ese es el lenguaje del reino, el lenguaje de Dios. Somos santos y perfectos, de acuerdo a la opinión de Dios. Usted podrá decir cualquier cosa de mí, lo que quiera, sí, tendré mis cosas, pero el concepto de Dios a mí es el que debe interesarme, pues debo ser coherente, pero ahí está el reto, ¿no? Ser santos porque yo soy santo.